Entonces, comenzamos oficialmente. Vamos a ir mirando de repente ejercicios. Tenemos más ejercicios que salieron en el examen 2019. Tenemos un primer ejercicio. Dice, para todos los valores admisibles para la variable x, se cumple que 1 más tangente cuadrado de x es igual a. Y bueno, queremos ver la respuesta. Bien, en realidad que esta pregunta, así como está, es exageradamente fácil de contestar, responder. Esta es una pregunta súper fácil de contestar y responder, por lo menos en el examen de la beca. Ya que en el examen de la beca no me pide proceso, entonces hay un método súper corto para poder resolver este ejercicio. Pero necesitamos aprender justamente la teoría más que nada para ejercicios que no se puedan resolver por el método corto. Entonces vamos a repasar. Esa de hecho era la dinámica, ¿verdad? Vamos a leer las preguntas de exámenes anteriores, pero antes de responder vamos a recordar qué es todo lo que tengo que saber, qué era todo lo que tengo que saber para poder de repente responder a la pregunta de los exámenes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que recordar para poder responder a esta pregunta? Primero, esta es una pregunta que podemos meterla dentro de la categoría de identidades trigonométricas. Identidades trigonométricas. Bueno, y tenemos que entonces de repente saber diferenciar entre una identidad y entre una ecuación. Aunque no lo crean, una identidad y una ecuación tienen mucha relación. Bueno, a ver, vamos a diferenciar una identidad de una ecuación. Primero, vamos a poner acá, identidad. Identidad. Y al ladito vamos a colocar versus. Este es el mano a mano entre una identidad y una ecuación. ¿Qué tienen en común una identidad matemática y una ecuación matemática, por decirlo así? Lo que tienen en común es que una identidad y una ecuación, ambas cosas son igualdades. Igualdades. Una identidad y una ecuación, ambas son igualdades matemáticas. Bien, la diferencia está en lo siguiente. Cuando nosotros vemos una ecuación, voy a comenzar por una ecuación. Cuando vemos una ecuación, puedo colocar una ecuación sencillita. X más 2 es igual a 5. Bien, esta es una ecuación. Primero es una igualdad. ¿Por qué puedo decir que una igualdad? Y bueno, acá hay un signo, acá está el signo de igualdad, que lo que me está indicando es que lo que está a la izquierda del signo igual es igual a lo que está a la derecha del signo igual, valga la redundancia. O sea, lo que tengo a la izquierda es igual a lo que tengo a la derecha. Entonces es una igualdad. Pero dentro de las igualdades, dentro del campo o del mundo de las igualdades, tengo yo las igualdades que son ecuaciones y por otro lado tengo las igualdades que son identidades. Esta es una ecuación por un motivo en particular. X, que en este caso representa o simboliza la incógnita, X solamente puede valer algunos, ¿sí? Algunos valores, algunos números, ¿sí? De hecho, nosotros podemos saber, podemos reconocer cuál es el único valor que puede ser para X. ¿Cuánto tiene que valer X para que se cumpla esta ecuación? Para que se cumpla esta igualdad, esta ecuación, X tiene o solamente puede tener un valor matemático, ¿verdad? ¿Cuál sería el valor de X para que se cumpla esto? X no puede ser 1, porque si X es 1, si X es 1, 1 más 2 no va a ser igual a 5, entonces X no puede ser valor 1. X no puede ser valor 2 tampoco, porque tampoco no va a cumplirse con la igualdad. X solo puede valer 3. Si X vale 3, entonces 3 más 2 realmente es equivalente a 5. Para que se cumpla esta igualdad, X solamente puede tomar algunos valores. Por eso es una ecuación. Una ecuación es una igualdad donde la incógnita o la variable
solamente puede asumir o adoptar algunos pocos valores. ¿Sí? En este caso, la x solamente puede tener un valor, valor 3. Si x tiene valor 3, bueno, la igualdad se cumple. Sin embargo, en las identidades matemáticas, yo voy a ver que no importa cuál sea el valor, ¿sí? que yo adopte o que yo verifique para las incógnitas, para las variables, para cualquier valor de la variable se va a cumplir. A ver, para que tenga más sentido lo que estoy diciendo, fíjense que yo puedo colocar acá seno de un ángulo alfa cualquiera, seno de un ángulo alfa cualquiera, se divide entre coseno de un ángulo alfa cualquiera y esto es igual a tangente de alfa. Esto es una identidad. ¿Por qué es una identidad? Porque también es una igualdad, pero en esta igualdad yo veo que alfa puede ser cualquier valor. Yo le puedo darle valor alfa, a alfa le puedo dar un valor cualquiera, prácticamente, ¿verdad? Cualquiera, a ver. Em, Acá dijimos, x solamente puede tener valor 3. X solamente puede ser 3. Solo si x vale 3 se va a cumplir la igualdad. Pero acá vamos un poco a probar con alfa. Y a ver, díganme ustedes luego de repente, alfa representa, simboliza un ángulo. Díganme ustedes un poco un ángulo, el que se les antoje. ¿Sí? Díganme un ángulo cualquiera. Mientras vamos a meterle un matecito. Está bien puedo decirle mate al mate de tereré. O el mate es solamente para cuando es agua caliente. Que decir sorbo, mate. Bueno, pero dígame un número, un ángulo. 60, pues. Bien ahí, Nicole. Se animó 60. Listo. Ya dijo ya. Si Nicole ya dijo, es 60. Vamos a darle un poco un valor 60. Pero el chiste justamente es, nosotros acá no hicimos ningún despeje. Yo sé que acá esta X, solo 3 puede ser su valor. Pero ahora yo agarré un número cualquiera y dije, bueno, alfa que sea 60. Entonces vamos un poco a ver si se cumple la igualdad. Si se cumple la igualdad para 60, vamos a ver un poco si se cumple. Entonces, para verificar si se cumple, vamos a reemplazar entonces. Considerando que alfa es 60, entonces va a ser seno de 60 dividido coseno de 60 dividido coseno de 60 dividido coseno de 60. Se supone que esto debería ser igual a la tangente de 60. Y vamos a corroborar si es que eso es así. Voy a la calculadora, prendo mi calculadora acá y primero voy a hacer el miembro izquierdo. ¿Cuánto me sale ese seno de 60 dividido coseno de 60? Entonces voy a hacer seno de 60, sí, seno de 60 dividido coseno de 60. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 1,73200508808 y más decimales, ¿verdad? Mira esto. Ok. ¿Y cuánto es del otro lado? Entonces, este es, voy a colocar aproximadamente 1, esto es aproximadamente 1,732 y más decimales. Ahí. Entonces, mi miembro izquierdo, ese seno de 60 dividido coseno de 60, es igual a 1,732. Y vamos a ver un poco, el miembro derecho es igual a la tangente de 60 esto. Vamos a ver si es igual a la tangente de 60. Voy a la calculadora, entonces veo tangente de 60. Tangente de 60 es igual a, y efectivamente son iguales, 1,73200508808. Ok, resulta ser, yo reemplacé por un número cualquiera 60 y se cumplió la igualdad. Se cumple la igualdad. Pero puede ser que justo nomás Nicole era muy bruja y tipo acertó el valor numérico. Vamos a cambiarle un poco el valor numérico a ver si es que se sigue cumpliendo con otro valor. Entonces, denme un poco otro valor, otro ángulo. Cambiemos 60 por otro ángulo. Vamos a ver si es que se sigue cumpliendo. Vamos a un poco cambiar. Vamos a ver si se sigue cumpliendo. Alguien que se anime a decirme otro valor numérico que no sea más 60. Acá vamos a poner alfa es igual a otro valor. Vamos a buscar otro valor.
¿Algún otro valor, algún otro ángulo que no sea 60? 120. 120, pero justito 120 el doble 60. Vamos a buscar otro ángulo que tipo nada que ver y tenga con 60 para que no coincidan nada luego. Así vamos a quitarnos la duda. Mm, 38. 38. ¿Escuché bien? Sí, 38 entonces. Sí, ese sí, nada que ver de repente. Hay 38. Vamos un poco a ver. Si yo agarro y reemplazo entonces seno de 38 dividido coseno de 38, ¿será que esto sigue siendo igual a tangente de 38? Y si es una identidad, sí. Porque una identidad, eso es lo que tiene. Una identidad es una igualdad que se cumple para todos los valores posibles de la variable. En cambio, la ecuación es una igualdad que solamente se cumple para un número limitado de posibles valores. Entonces acá puedo ver, vamos un poco a verificar si es que esto realmente se cumple. Seno de 38, yo puedo agarrar y puedo dividir con coseno de 38. ¿Y cuánto me da? Y esto me da aproximadamente 0,78, dice. Vamos a usar 0,78. Ok. 0,78 me da esto. Y algunos decimales más. Y del otro lado, ¿será que la tangente de 38 también me da eso? Tangente de 38 me da, y me da también lo mismo. Me da también 0,78 y algunos decimales más. Entonces, moraleja de la cuestión, esto que está acá, efectivamente es una identidad matemática. ¿Qué significa que sea una identidad matemática? Una identidad matemática es una igualdad que se cumple cuando yo puedo reemplazar por absolutamente cualquier valor que se me ocurra, prácticamente alfa. Si alfa yo agarro y reemplazo, alfa que es la variable, reemplazo por cualquier valor numérico, el que se me ocurra por ahí, y se me va a cumplir, ¿verdad? Por otro lado, una ecuación también es una igualdad, pero es una igualdad donde x solamente puede corresponder a algunos valores, ¿sí? Entonces, tiene un número limitado de posibles valores x. No se cumple para todos los valores de x, se cumple solamente para algunos pocos valores. Entonces, eso es. Al posible valor de una ecuación, de hecho, por eso le llamamos raíz o solución. Como esta x solamente puede tener algunos posibles valores, a esos posibles valores le llamamos raíz o solución. Entonces, la identidad matemática es una igualdad que se cumple para muchos valores, para no decir todo, porque de repente por ahí estoy tratando de hacer lo más sencillo, simple que se pueda en el razonamiento, ¿verdad? Entonces no estoy metiendo de repente, qué sé yo, números imaginarios o cosas raras. Tipo, yo me estoy tratando de enfocar en la explicación simple, sencilla, fácil, la que nos va a servir a nosotros para el examen, para rendir ese examen de la beca, ¿verdad? Entonces, una identidad es aquella donde se va a cumplir para todos los valores. Una ecuación se va a cumplir solamente para algunos pocos valores, ¿verdad? Digo algunos pocos valores porque en este caso tengo que recordar también que el tema de las ecuaciones, si yo tengo una ecuación lineal, una ecuación de primer grado, una ecuación de primer grado va a tener solamente un posible resultado, ¿verdad? Si es una ecuación de segundo grado va a tener dos posibles resultados. Si es una ecuación de tercer grado va a tener tres posibles resultados y así sucesivamente. Entonces, ahí depende otra vez, pero sigue siendo poca la cantidad de posibles resultados o posibles valores que pueda adoptar la variable. En cambio, una identidad, ya dijimos varias veces que puede adoptar muchas, ¿sí? Eh, muchos valores. Entonces ahí tengo una identidad, una ecuación. Esa es la diferencia. Una identidad, la x, la incógnita, la variable, puede adoptar cualquier valor, mientras que en una ecuación la x puede adoptar un solo valor o unos pocos, ¿verdad? Si es que un solo valor, si es una ecuación lineal, si es cuadrática, dos valores, si es cúbica, tres valores, y así. Bueno, entonces, no sé si se entendió una identidad y cuál es la diferencia entre una identidad y una ecuación. Una identidad se cumple para todos los posibles valores, una ecuación se cumple para unos pocos posibles resultados, soluciones o raíces de la ecuación. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se nota la diferencia entre identidad y ecuación? ¿Sí? Bueno, entonces, son importantes las identidades porque entonces las identidades me van a servir siempre. ¿Para qué? Y me van a
servir para, más que nada, para resolver ecuaciones. En trigonometría al menos, una identidad matemática me sirve muchísimo para poder eh, manipular un poco justamente las ecuaciones principalmente, o las expresiones que de repente tengan ahí funciones trigonométricas. Los ejercicios que sean así de identidad como el que leímos al inicio, les voy a mostrar un súper truco que no les va a costar nada. Este ejercicio no les va a costar nada a ustedes resolver. Pero necesitamos saber cuáles son las identidades trigonométricas más que nada porque esas identidades de repente van a ayudarme a resolver ecuaciones. Entonces, por eso tengo que saber las identidades. Entonces, ¿cuáles son las identidades trigonométricas que tengo que saber? Las identidades trigonométricas que tengo que saber. Las identidades trigonométricas, la verdad que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. Pero nosotros vamos a enfocarnos en las más importantes, ¿verdad? Entonces, dentro de las identidades trigonométricas podemos decir que están las identidades del primer grupo, ¿sí? Por lo menos así les clasifica el libro de matemática básica, que capaz algunos ya conozcan porque se suele usar mucho en los cursillos de ingreso o en los primeros años de facultad. Libro de matemática básica, si es que por ahí tiene la posibilidad, inclusive creo que si van a seguir un cursillo para el ingreso a la facultad, tipo, les va a servir mucho ese libro. Un libro de autores paraguayos que no es muy caro. Entonces, el libro de matemática básica les clasifica a las identidades trigonométricas como identidades del primer grupo o fundamentales y del segundo grupo. Entonces, vamos por las fundamentales, ¿sí? Dentro de las fundamentales o del primer grupo tenemos otra vez una clasificación. Encontramos las identidades trigonométricas del primer grupo, que se vuelve a decir que son, por un lado están las pitagóricas, ¿sí? Identidades pitagóricas. Es una clasificación que la verdad que no importa mucho si ustedes recuerdan o no el nombre, ¿verdad? Pitagórica. Bueno, no importa mucho si se acuerdan de los nombres. Lo que tienen que acordarse son las identidades propiamente dichas, que son estas. Dentro de las identidades pitagóricas tenemos posiblemente la más famosa y la que más se usa, la que más tienen la obligación de recordarse de memoria es esta. Que el seno cuadrado de un ángulo X, un ángulo alfa, el ángulo que sea, pero el seno cuadrado de un ángulo, si yo sumo con el coseno cuadrado del mismo ángulo, entonces el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo, esto siempre es igual a 1. Y siempre ustedes pueden, inclusive si no recuerdan bien, pueden verificar si su ecuación o su identidad, mejor dicho, está bien. ¿Cómo hacen eso? Y puedo reemplazar más x con algún valor. Acá me dice que yo elijo un valor para x, un valor cualquiera, y tengo que elevar justamente el seno de ese ángulo al cuadrado y sumar con el coseno de ese ángulo también al cuadrado. Ojo, ya aprendo mi calculadora más que nada porque yo quiero de repente también, como les dije ayer, que nosotros aprendamos a usar la calculadora, ya que hay que saber justamente cómo cargar estos datos. Lo primero que tengo que recordar acá es, bueno, voy a darle a x un valor de 30 grados. Supongamos que acá entonces es seno cuadrado de 30 grados más coseno cuadrado de 30 grados. Si la identidad matemática que yo acabo de escribir es correcta, eso tiene que darme 1. ¿Sí? No importa cuál sea el valor que le doy a x. X puede ser 30, puede ser 45, puede ser 60, puede ser 53, puede ser 37. Es una identidad, o sea que X puede adoptar cualquier valor. Pero voy a verificar nomás con ustedes y de paso les enseño cómo cargar esto en la calculadora. Aclaro esto porque a veces de repente podemos cometer el error de pensar lo siguiente. ¿Sí? Acá en la calculadora primero quiero los errores que tengan en cuenta. Si yo quiero cargar, yo lo que voy a cargar es seno cuadrado. Dijimos que x vamos a hacer que valga 30. Si yo lo que quiero cargar es seno cuadrado de 30 más coseno cuadrado de 30 y se supone que esto tiene que darme 1, ¿verdad? Vamos a verificar si me da 1 realmente. Bueno, acá, ¿cómo se carga? Lo correcto es cargar así. Usen paréntesis, ¿sí? Paréntesis,
seno de 30 y fíjense que no van a elevar al cuadrado, sino que lo que van a elevar al cuadrado es recién después de cerrar el paréntesis. Es seno de 30 y ese seno de 30 entre paréntesis es lo que va al cuadrado. Entonces, a al cuadrado. Más, vuelvo a abrir paréntesis y ahora va al coseno de 30. Va al coseno de 30. ¿Sí? Cierra paréntesis y fíjense como coseno de 30 está en paréntesis y luego va al cuadrado. Así. Y eso, fíjense, me da 1 efectivamente. O sea que está bien, está mi identidad, ¿verdad? Pero antes que verificar, lo que yo quería mostrarles también es cómo son los clásicos errores, cómo usan mal a veces la calculadora sin querer o por no saber. A veces, por ejemplo, cometen el error de hacer seno de 30 y elevar al cuadrado. Así, cargan así. ¿Por qué esto está mal? Si yo no uso paréntesis y si elevo al cuadrado acá, al usar paréntesis yo le estoy diciendo a la calculadora el seno del 30, seno de 30, eso completito, tanto seno como 30, ambos están afectados por el cuadrado. En cambio acá yo le estoy diciendo a la calculadora eleva al cuadrado solo el ángulo de 30 y después de elevar al cuadrado el ángulo de 30, ahí agarras y calcular el seno. Entonces está mal, porque yo estoy elevando al cuadrado solamente el 30 grados y no. Seno de 30 es lo que tengo que elevar al cuadrado, por eso tengo que usar paréntesis. Entonces esto está mal. También está mal, y esto es peor todavía. Es peor cuando ustedes colocan seno y elevan al cuadrado ya acá y luego colocan 30. De hecho, este hasta le va a decir luego syntax error la calculadora porque está mal, malísimo, ¿verdad? Entonces, eso para que tengan en cuenta, ¿verdad? ¿Cómo se carga correctamente? Si ustedes quieren usar la calculadora para calcular el cuadrado de un seno, de un coseno, una tangente, entonces primero hacen entre paréntesis, tienen que colocar su seno de 30, como en este caso, cierran paréntesis y ahí recién elevan al cuadrado. Entonces, muy importante saber cómo cargar, que también de repente es de mucha utilidad que hagamos esa práctica. Entonces ahí, ya les mostré justamente también cómo de repente son los clásicos errores de cuando uno quiere cargar mal los valores. Entonces, seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Esa es la primera identidad, ¿sí? Pitagórica. La segunda identidad pitagórica sería 1 más o tangente cuadrado de un ángulo más 1 es igual a la secante al cuadrado del ángulo. Así. Este sería lo otro, ¿verdad? Ojo que vamos a ir viendo que por eso es importante la parte de álgebra. Yo puedo ir manipulando esto y enseguida van a darse cuenta cómo puedo manipular. Entonces, esto es lo otro, ¿verdad? Tangente más 1 igual a secante cuadrado. Tangente cuadrado de un ángulo. Y la última pitagórica es que la cotangente al cuadrado de un ángulo más 1, esta tiene que ser igual a la cosecante al cuadrado. Bueno, y esta vez es difícil de memorizar, por eso tienen que empezar ya ahora de repente a repetir. Entonces pueden buscar pueden colocar un recordatorio, les diría yo, como yo les diría que colocar un recordatorio en su celular de una hora que ustedes saben que en el día van a estar medio libres y agarran una hojita de cualquier cuadernito que tengan por ahí y traten primero, sin mirar sus apuntes, traten de recordar. Bueno, ¿cómo eran las 3 fórmulas? Entonces traten siempre primero de recordarse sin mirar sus apuntes y a pesar de que cometan el error, escriban mal, igual nomás. Después de escribir, por más que escriban mal, ahí verifiquen sus anotaciones. Así lo obligan a usted a su cerebro a recordar, ¿sí? Donde uno realmente memoriza las cosas es cuando le obliga al cerebro a recordar. Por eso es que siempre tratar de volver a escribir algo, ¿verdad? Sin ver los apuntes es la mejor forma de ir memorizando. Y al día siguiente hacen lo mismo, ¿verdad? Tipo, siempre de repente, el primer día de repente una fórmula, el segundo día ya 2 fórmulas, el tercer día 3 fórmulas, y así hasta el día del examen, ¿verdad? Y como la verdad que al final de cuentas también la mayoría de las carreras tienen también en su primer año matemática. Entonces, esto hasta les va a servir justamente para sus carreras universitarias. Por eso no está de más que de repente ustedes memoricen. Bueno,
no solamente basta con memorizar, también hay que saber manipular esto, ¿verdad? ¿En qué sentido hay que saber manipular? Y hay que saber manipular porque, bueno, yo me acuerdo de esta primera ecuación, pero tengo que saber que esta primera ecuación, que es la que más vamos a usar, de hecho, esta se puede manipular. ¿Cómo se puede manipular? Y yo, por ejemplo, puedo despejar el seno. Quiero despejar el seno. ¿Cómo hago para despejar el seno? Y para despejar el seno, por ejemplo, bueno, ¿qué hago? Que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, yo sé que es igual a 1. Luego yo tengo que saber despejar, o sea, este coseno cuadrado, si quiero despejar el seno, el coseno cuadrado está molestando, entonces el coseno cuadrado pasa al otro miembro de repente. Entonces me va a quedar seno cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos coseno cuadrado de un ángulo. Ahí. Luego este cuadrado va a pasar al otro miembro como raíz. Seno de x es igual a la raíz de 1 menos coseno cuadrado de x. Así. Entonces, de repente vamos a ver que estas cosas es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer mucho, tratar de ir despejando. Tenemos que ir despejando, despejando, despejando. Entonces yo tengo que saber de memoria primero la identidad, pero después tengo que saber también, aparte de memoria, a veces me va a convenir despejar. Y ahí es donde de repente usamos un poco la manipulación de términos. Entonces vamos de repente recordando de cómo era ese tema del despeje. Entonces eso es súper, súper, súper importante. Entonces yo solamente no me tengo que quedar con el saber de memoria. Ese es el primer paso. El segundo paso es siempre recordar que eso se puede ir manipulando. Entonces se puede ir manipulando. De hecho, en algunos libros van a encontrar así como yo les acabo de pasar. Y yo sé que en algunos otros libros inclusive ya llegué a mirar justamente que dicen en algunos libros que tangente de x es igual a secante cuadrado de x menos 1. Y el simple hecho de que esté escrito de forma diferente a veces a los alumnos les confunde. Y no es algo que tenga que confundirse. Claro que estos son iguales, no son dos fórmulas diferentes, son la misma fórmula. Solamente que este 1 que está acá en el miembro izquierdo como positivo, tranquilamente yo puedo mandarle al otro miembro como negativo. O sea, ya está mi habilidad para hacer esos despejes, esas manipulaciones de expresiones. Entonces, eso es algo que tranquilamente puedo y tengo que yo de hecho usar a mi favor a la hora de resolver las ecuaciones. Entonces, bueno, vamos a ir de hecho luego practicando esa manipulación. Por eso comenzábamos las semanas anteriores con álgebra, porque en álgebra donde de repente se hace mucho eso de manipular expresiones algebraicas. Pero acá justamente vamos a seguir metiéndole full ese tema. Bien, entonces su primera labor es memorizar. Ustedes tienen la obligación de memorizar, ¿sí? Tienen hasta Navidad de repente. De hecho, para mí sería mejor que hasta este fin de ya memoricen, ¿verdad? Pero en el peor de los casos, hasta Navidad tienen. Ya después de Navidad, si no saben, la verdad que se les complica mucho de repente porque el tiempo ya se acorta. A finales tenemos que rendir y ahí si a finales rendimos, entonces ustedes tienen que dominar estas fórmulas para Navidad, ¿sí? No hay de otra. Entonces ya les dejo, estas son las primeras tres. Vamos a ver otras más porque no son todas estas, ¿verdad? Hay otras más para memorizar. Aparte de estas pitagóricas, ¿cuáles son otras? Tenemos, estas son facilitas, ¿verdad? Las recíprocas, ¿sí? El grupo de las recíprocas. Dentro del grupo de las recíprocas tenemos, tengo que recordar nomás, las recíprocas son, a ver, si yo tengo el seno de un ángulo, X, por ejemplo, si el seno de un ángulo se multiplica por la función o la razón trigonométrica recíproca, ¿quién va a ser la recíproca del seno? Voy a anotar acá. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Acá tengo que recordarme nomás, las recíprocas son seno con cosecante, puedo pensar que en extremo con extremo, ¿verdad? Coseno con secante y bueno, esta con esta, ¿verdad? O sea, puedo pensar yo en extremo con extremo, son recíprocas, y también medio con medio. De ahí que extremo con extremo, medio con medio, después me deja libres estas dos que van a ser recíprocas también. Entonces, yo sabiendo de repente eso ya me es fácil porque puedo multiplicar seno de x por la recíproca del seno. ¿Quién es la recíproca del seno? La cosecante. Entonces, seno de x por cosecante, cosecante de x. Y cuando multiplico recíproca, siempre el resultado es 1. ¿Sí? Resultado 1. Entonces, seno por cosecante, recíprocas 1.
coseno de x por su recíproca, que es la secante de x, eso tiene que darme 1 también. Y la tangente de x por su recíproca, que va a ser la cotangente de x, también me va a dar 1. O sea, ahí tengo 1, 1, 1, 1, 1, 1 cuando multiplico recíprocas. ¿Sí? Y bueno, ¿qué son recíprocos? Números recíprocos son aquellos números donde el numerador y el denominador están invertidos en posición. En español cristiano, significa que si yo tengo, por ejemplo, 2 tercios, su recíproca, el recíproco de 2 tercios es aquel número que tiene el 3 para arriba y el 2 para abajo, o sea, 3 sobre 2, ahí está. Estos son números recíprocos. El 2 tercios es recíproco del 3 medios. Y cuando yo multiplico recíprocos, como están arriba y abajo en posición, o sea, invertidas, ¿verdad? Entonces yo puedo simplificar este con este y el resultado de la simplificación me va a dar por eso siempre 1. Entonces ahí para recordar que son recíprocos, recíprocos son aquellos números donde si la fracción invierte su numerador y su denominador. Ahí. Entonces acá tengo. Las pitagóricas son 3 formulitas, las recíprocas son otras 3. Hasta ahora son 6 nomás. Y de hecho creo que las primeras son más dificilitas, pero las recíprocas son facilitas, facilitas. Bueno, y un tercer grupo, ¿verdad? Que sería el grupo ahora de, esta es las identidades trigonométricas de razón, ¿sí? Entonces, las pitagóricas, las recíprocas y las de razón, ¿sí? Dentro del grupo de las de razón, ¿quiénes están? Y acá tenemos que agregarle a otras, a ver, quiénes entran acá dentro de este grupo. Dentro de este grupo entran eh, una que ya recién les mostré, que es el seno de un ángulo. Si el seno de un ángulo se divide con el coseno de un ángulo, el seno dividido el coseno equivale a la tangente del ángulo. Ahí está. Seno sobre coseno, tangente. Y puedo dar la vuelta. Puedo colocar coseno sobre seno. Ahí ya no es tangente. Ahí de repente es la recíproca de la tangente, que sería la cotangente del ángulo. ¿Sí? Ahí tenemos. Estas son son en total 3, 6, 8. 8 identidades que son las primeras y posiblemente las que más vamos a usar, por decirlo así. Entonces son 8 que tienen que dominar. Les diría, genial por mí si es que lo hacen el fin de semana, ¿verdad? O si no, por lo menos hasta Navidad tienen tiempo. Bueno, ¿por qué? Les decía el por qué tienen que memorizar lo antes posible, porque el primer paso es memorizar. Pero memorizar nomás no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Y no me sirve porque yo tengo que, aparte de memorizar, tengo que saber manipular, tengo que saber justamente ir modificando. Entonces, para poder hacer eso, yo necesito como primer paso indispensable el que ustedes sepan ya de memoria. Bueno, entonces acá print de pantalla y voy a enviarlo ya en el grupo por si alguien necesite copiar y no haya copiado todo todavía. Pero hasta acá se entendió, digamos, esto es algo por memorizar, son identidades trigonométricas que sí o sí tengo que memorizar, no, no hay de otra. Bueno, a ver, voy a abrir mi WhatsApp acá en la PC y voy a pasar por las dudas y después ya volvemos. Bueno, está luego abierto mi WhatsApp, parece. Yeah, sure. Bueno, ahí está.
Re lento sí que para abrirme mi WhatsApp. Igualmente, no sé si es que ya pudieron copiar todo, porque todavía me sigue cargando los chatis acá. Entonces, ya pudieron por si acaso copiar todo, entonces podemos pasar ya otra vez de nuevo al ejercicio. ¿Sí? Sí, profe. Genial. Bueno, se queda a cargo de ustedes este para que puedan ir memorizando. Bueno, y retrocedo, o sea, voy otra vez al ejercicio. Volvamos al ejercicio entonces. Hay más identidades. Ojo que no les dije todas todavía. Tenemos que hablar de más y más identidades. Pero eh, eso va a, digamos, llevarnos luego su tiempo. Entonces voy a darles de a poquito como para que primero sepan algunas y después de repente vaya con el tiempo, vayan memorizándose las otras. Para no darles todas de golpe. Bueno, igualmente acá. Dice, para todos los valores admisibles para las variables x se cumple que, y ojo, voy a resolver por el método largo acá. Método largo, pero después le voy a decir el método corto para que ustedes sepan. Método largo. El método largo es, y lo que famoso se enseña en todos lados, ¿verdad? Y yo por eso justamente siempre le digo a la gente que estudia conmigo, bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y nosotros, la verdad que si es aprender, aprender, y yo les diría que en la facultad les va a tocar aprender bien de acuerdo a cuál sea su carrera, ¿verdad? Tal vez al que va a estudiar derecho, por ejemplo, mucho no le va a servir de repente saber sobre identidades trigonométricas. Entonces, la verdad que yo quiero que él rinda bien el examen para la beca y gane su beca y se vaya a estudiar lo que le va a servir, ¿verdad? Ahora, igualmente, si es que vas a estudiar ingeniería, tal vez te va a servir, pero bueno, cuando veas ingeniería ya en los primeros años de carrera, ahí te van a explicar el porqué de todo, ¿verdad? Entonces ahí va a ser como más fácil para vos entender. Ahora lo que nos interesa es, por más que tengamos mucho conocimiento, cómo es el método más fácil para llegar a la solución, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de basarnos en las soluciones, en los métodos cortos también. Pero igualmente, método largo. El método largo es, ok, yo lo que quiero es este uno más tangente cuadrado de x. Lo que quiero es modificar esto. Quiero modificar hasta llegar a una de las opciones. Bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Primero tengo que darme cuenta, este uno es positivo también, ¿verdad? Como el uno es positivo y la tangente cuadrado de x es positivo, yo me tengo que dar cuenta que esto va a ser exactamente lo mismo a que yo coloque primero la tangente al cuadrado y después le sume el uno. O sea que en este caso, yo tranquilamente entiendo que ambos son positivos, entonces yo puedo de repente colocar primero el uno o primero la tangente al cuadrado, pero ambos tienen que ser términos positivos. Entonces, primero. Segundo, ahí me tengo que dar cuenta. Tangente cuadrado de x más 1, recién dijimos, ¿eso a qué es igual? ¿A qué es igual tangente cuadrado de x más 1 o 1 más tangente cuadrado de x? ¿A qué es igual? Secante al cuadrado de x. Bien ahí, excelente. Dijimos recién que esto era igual a la secante al cuadrado de x. Entonces yo puedo ver acá, la verdad que no hay secante. No hay secante. Entonces vamos a seguir modificando hasta encontrarnos con uno de estos. La secante. La secante aquí es igual. Y fíjense que yo voy a retroceder otra vez. Y la secante, ¿sí? La secante, en este caso, aparece otra vez acá. Y las recíprocas son muy interesantes. Es muy interesante lo de las recíprocas porque las recíprocas, estas identidades, me van a servir a mí muchísimo para, por ejemplo, poder usar en la calculadora, ya que la calculadora tiene su limitación de que en la calculadora solamente hay seno, coseno, tangente. Como en la calculadora hay solamente seno, coseno, tangente, yo entonces, ¿cómo calculo? Si la calculadora me pide mi cosecante de 30, ¿cómo calculo la cosecante de 30 en la calculadora? ¿Cómo calculo yo la secante de 45 en la calculadora? ¿Cómo yo hago el cálculo de, por ejemplo, la cotangente de 60? ¿Cómo hago estos cálculos en la calculadora? ¿Cómo? Para hacer estos cálculos de cosecante, secante y cotangente, para esto me va a servir muchísimo justamente las razones, mejor dicho, las identidades recíprocas. Y de hecho, justamente vamos ahí, ¿verdad? Vamos ahí. Por eso les decía, primero tienen que memorizar
pero después vamos a tener que empezar a manipular. Entonces, ahora mismo esto vamos a enfocarnos. ¿Cómo resolvemos este problema? Vamos a enfocarnos en la resolución de este problema. ¿Cómo yo hago mi cálculo de cosecante de 30, secante de 45, cotangente de 60? Bueno, tengo acá mi calculadora. Y mi calculadora en efecto no tiene cosecante, no tiene secante, no tiene cotangente. Entonces, ¿qué hago? Acá me tengo que recordar de las recíprocas. Me tengo que recordar de las recíprocas. ¿Por qué las recíprocas? Y resulta ser de que seno de un ángulo por su recíproca. ¿Cuál es la recíproca del seno? La cosecante del mismo ángulo, eso es igual a 1. Entonces, como son iguales a 1, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo despejar yo puedo despejar la cosecante de x. Como la cosecante de x quiero despejar, quiero dejarle sola, significa despejar. Entonces ese seno de x que está multiplicándole puede pasar al otro miembro dividiendo. Y tengo yo que la cosecante entonces de x, que la cosecante de x es igual a 1 y paso a dividir el seno de x. Y esto, si yo quiero calcular, entonces lo que me dice esto es que si yo quiero calcular la cosecante, yo voy a usar, si yo quiero calcular la cosecante, voy a usar el 1 sobre seno. Eso es lo que me está diciendo. Si yo quiero calcular la cosecante, tengo que usar su recíproca, el 1 sobre seno. Eso me está diciendo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo tengo que recordarme que siempre que necesite usar cosecante, cosecante puedo reemplazar por 1 sobre seno. Entonces, si yo quiero calcular la cosecante de 30, en vez de calcular cosecante de 30 directamente, puedo usar 1 sobre seno de 30. Y 1 sobre seno de 30 me va a dar la respuesta. Entonces, yo agarro acá mi calculadora y bueno, quiero cosecante de 30 y cosecante de 30 es, tengo que acordarme 1 sobre seno de 30. Resultado final, 2. Cosecante de 30, yo sé que es igual a 1 sobre seno de 30, ¿sí? Voy a dejar nomás acá la incógnita otra vez así, para que se entienda. Y yo sé que esto es igual a 2. Ya está. Así calculo yo la cosecante. Si necesito calcular cosecante, uso la función recíproca. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver qué pasa. Pasa algo muy parecido con la secante. Si yo quiero saber la secante de 45, si quiero saber la secante de 45, ¿cuánto es? Me tengo que recordar. Acá, coseno de x de un ángulo por su recíproca, que es la secante de x, eso también es igual a 1. Si yo quiero saber cómo calcular la secante, entonces tengo que recordarme que voy a despejar la secante. Este coseno pasa al otro miembro a dividir. Entonces tengo que secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. Ahí está. Listo, secante entonces 1 sobre coseno, la recíproca. Entonces, si yo quiero saber la secante de 45, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la secante de 45 va a ser 1 sobre la inversa de la secante o la recíproca de la secante es el coseno, entonces va a ser 1 sobre coseno de 45 y bueno, eso me va a dar la respuesta que va a ser ¿cuánto? A ver un poco, sería, si yo quiero saber secante de 45, entonces va a ser 1 sobre coseno de 45 y eso me va a dar 1,41 aproximadamente. Entonces, la secante de 45 sería aproximadamente 1,41. ¿Sí? Ahí. Y más decimales. Pero así se resuelve entonces. Entonces, cosecante, 1 sobre seno. Secante, 1 sobre coseno. Cotangente, y ya se darán cuenta, 1 sobre tangente. Si yo quiero cotangente, acá me tengo que recordar, bueno, la tangente es, yo sé que la tangente de x por la cotangente, que es su recíproca del mismo ángulo, es igual a 1. Así que si quiero saber la cotangente de un ángulo va a ser igual a 1 sobre tangente de ese ángulo. Así que la cotangente de 60, si quiero saber, lo que tengo que hacer es calcular 1 sobre tangente de 60. Y 1 sobre tangente de 60 es igual ¿a cuánto? Hagamos el cálculo en la calculadora. Entonces va a ser 1 sobre tangente de, en este caso, 60. Eso me va a dar entonces 0,577 aproximadamente. 0,577.
Y fíjense cómo parece que aparecieron fórmulas nuevas. No, no aparecieron fórmulas nuevas. ¿Qué es lo que yo hice? De las identidades recíprocas, lo que yo hice justamente es empezar a manipular. ¿Sí? Yo empecé a manipular, yo empecé a hacer despejes. ¿Sí? Entonces, por eso, primero tienen que memorizar estas identidades, mejor dicho, y después de memorizar esas identidades es fundamental que nosotros aprendamos a manipular. Y esa manipulación viene con la práctica. Yo sé eso. Hay que practicar mucho, pero justamente porque hay que practicar mucho es que necesito que primero ustedes memoricen. Entonces ustedes memorizan y después vamos a ir practicando estas. Así que. Secante. ¿Cómo puedo yo? ¿Por quién puedo cambiar la secante? Ahí me acuerdo lo que hicimos recién. La secante, si quiero calcular, es 1 sobre su recíproca, que es el coseno. Entonces la secante, esta va a ser igual a 1 sobre coseno de x. Ah, pero está al cuadrado, entonces va a ser esto completo al cuadrado. Y como está al cuadrado, entonces este cuadrado le afecta al número de arriba y le afecta al número de abajo. Entonces, en realidad, ¿qué? Puedo decir yo tranquilamente que esto es lo mismo a tener 1 al cuadrado dividido coseno cuadrado de x. Y 1 al cuadrado es 1, sigue siendo 1. Entonces 1 sobre coseno cuadrado. Este va a ser mi resultado final. Porque fíjense que acá tengo yo la opción 1 sobre coseno cuadrado. Entonces esto es lo que yo tenía que hacer. Manipular un poquitito la expresión como para saber que la respuesta es 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Sí? Así, este es el método largo, que no es tan largo, pero es mucho de pensar. Yo me tengo que recordar de todas las identidades para que yo pueda hacer las conversiones hasta llegar al resultado que es una de mis alternativas. Si acá no me volvía a salir, yo tenía que seguir cambiando, manipulando, hasta alcanzar justamente el que a mí me sirva. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal? ¿Se entendió este método largo? ¿Sí? ¿Ven cómo o cuál es la aplicación, digamos, de lo que serían las identidades? De primero saber de memoria las identidades y luego de saber justamente de cómo ir manipulando, por decirlo así. ¿Estamos bien? Sí, súper. Bueno, voy a tomar eso como un sí. Aunque el silencio más que un sí parece un no. Pero espero que estén entendiendo. Bueno, método corto, eso sí, método corto. Vamos a ver un poco. ¿Cómo sería el método corto? El método corto es, en vez de hacer todo esto, cuando yo identifico un problema de identidades, yo me tengo que recordar que las identidades son iguales, o sea, es una igualdad que se cumple para cualquier valor. Como yo sé que la identidad es em, una expresión de igualdad que se cumple para cualquier valor de la variable, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Agarro mi 1 más tangente cuadrado de x y digo, para yo le voy a agarrar esa x, que es el único valor que yo no sé cuánto es, y voy a darle un valor numérico. Entonces, por ejemplo, acá, yo voy a decir que x es igual a, no sé, voy a darle valor 20 grados, le voy a dar, valor 20 grados le voy a dar. Bueno, entonces voy a cargar en la calculadora. Si x vale 20 grados, entonces yo sé que 1 más, y ahí me tengo que acordar, lo importante es eso. Voy a usar mucho la calculadora, entonces tengo que saber cómo cargo bien. 1 más, abro paréntesis, tangente, en vez de x voy a colocar 20, cierro paréntesis y ahí elevo al cuadrado. Y veo cuánto vale. Y fíjense que me sale, si yo le doy a x un valor de 20, resulta ser de que me da la calculadora un resultado. ¿Qué resultado me da la calculadora? La calculadora me da como resultado un valor de 1,3 o 1,132. 1,132 y más decimales. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo no sé, justamente, no hice el método largo, entonces yo no sé cuál es la respuesta correcta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para las alternativas voy a hacer lo mismo. X voy a reemplazar por 20 y voy a ver cuál me va a dar el mismo valor que me dio para justamente esto, que es 1,132. Fíjense, voy en la calculadora de nuevo y pruebo la opción
A, la opción A. Si yo la opción A agarro y cargo en la calculadora, es coseno de 20 y esto al cuadrado, así, ¿verdad? Y vamos a ver si eso me tiene que salir 1,132. Si me sale igual, quiere decir que esa es la respuesta. Pero yo cargo en la calculadora, paréntesis, coseno de 20 y luego leo al cuadrado, ¿cuánto me da? 0,88. Me da otro número. No me da el 1,132. Entonces yo sé que este ya no es la respuesta. No es la respuesta. Bueno, ya sabemos nosotros que es la B, pero igual vamos a hacer como si fuera que de repente no sabemos. Entonces es 1 sobre. Y voy a abrir mi paréntesis y voy a colocar coseno y voy a colocar 20 y voy a cerrar paréntesis y voy a elevar al cuadrado. ¿Cuánto me tiene que dar? Y 1,132. Y fíjense, 1,132. Este por eso es la respuesta. Porque me da exactamente el mismo valor que me dio, ¿sí? Acá, el 1 más tangente cuadrado de x. Voy a probar nomás el otro porque fíjense que en menos de 30 segundos voy a resolver este ejercicio. Entonces, como de repente me sobra mucho tiempo, voy a calcular un poco el otro para que vean que solamente uno de ellos me coincide. Entonces, seno de 20 otra vez, cierra paréntesis, elevo al cuadrado. Eso es igual a 8,54. Cualquier otra cosa me sale. No me sale 1,132. Y finalmente, seno cuadrado de x. Entonces, yo agarro seno de 20 y elevo al cuadrado. Y eso me da 0,1, pero me sale 1,16. No me sale lo mismo. O sea que este tampoco va a ser por eso. Y fíjense cómo yo sin saber, digamos, identidades, acerté un punto más. Y estas son las cositas que yo tengo que saber si es que voy a rendir un examen de ingreso y si voy a rendir un examen de adjudicación de las becas. A veces hay truquitos que me pueden salvar. Esos truquitos yo les voy a ir mostrando, pero sin embargo no puedo depender de los truquitos. A veces va a aparecer justamente un examen que se puede resolver por truquitos, otros años va a aparecerme un examen donde no puedo resolver por truquitos. Entonces yo tengo que estar preparado para ambos. Igualmente, la idea es esa, que ustedes de repente se entrenen por si las moscas con truquitos, sin truquitos, pero que ustedes tengan todas las habilidades posibles como para rendir bien ese examen. Bien, y ahí ya queda justamente resuelto el problema. Y bueno, aprovechando, ¿verdad? Díganme ustedes si de repente, ¿cuál les parece más genial? ¿El método largo o el método corto? ¿Cuál les gustó más? ¿Qué me dicen? Ahí pueden escribir nomás, por lo menos ahí para escribir. Y me dicen así mientras que ustedes me dicen, yo acá tomo un tererecito. Porque un montón de cosas le dije mientras tanto. Anaí dice que el corto. Para estudiar siempre es mejor hacer el largo, pero en el examen el corto si vos. Totalmente, exacto. No, de hecho que por eso decía justamente, el método corto, genial, es porque me ahorra muchísimo tiempo y es lo que tengo que hacer en el examen. Ahora, el método largo justamente es lo que me va a entrenar a mí para resolver ecuaciones trigonométricas. Este fue un problema de identidades. Ahora, lo siguiente justamente que viene son ecuaciones trigonométricas. Yo no voy a poder resolver las ecuaciones trigonométricas si yo no sé justamente manipular las identidades. Entonces tengo que manipular las identidades. Ciertamente. Pero es una pregunta. Te escucho bien ahí, viene la única pregunta del día aparentemente, que mucho quería que me pregunten. Decime, escucho con la mayor de las felicidades. Yo no sé si recuerdo mal nomás, pero me acuerdo que me habían enseñado que, por ejemplo, para hallar cosecante o algo así podías hacer shift de seno nomás en la calculadora. No sé si eso está bien. Eh, Ship seno en realidad no es para hallar cosecante, eso es para hallar justamente el ángulo. Creo que estás medio que mezclando nomás las cosas ahí en tu cabecita. Usa shift seno, shift coseno, shift tangente para, y me, me voy a adelantar porque justamente eso venía con las ecuaciones. Pero no viene de más tu pregunta y como para animarle a los demás a que hagan también sus preguntas, entonces voy a responder luego ya. Fíjate vos que puede pasar, puede darse esta situación. A ver, seno de 30. Seno de 30. ¿Cómo vos resolves esto? Obviamente, como vos ya vivís en pleno siglo XXI, vos agarrás y decís, no hace falta saber de memoria, tipo agarro y cargo en la calculadora y listo.
tal cual como lo decís, ¿verdad? Como lo pensás. Yo agarro el seno, se ve en la calculadora, ¿verdad? Y coloco seno de 30 y le doy es igual y ya me da la respuesta. 0,5 o en fracción un medio. Cuando yo ya tengo el ángulo, si yo ya tengo el ángulo, entonces es seno, el ángulo es igual en la calculadora y listo. Ya está. Pero en una ecuación, a veces, en una ecuación trigonométrica, a veces, no es a veces, siempre la incógnita es un ángulo. Entonces, a vos te podría pasar esto. A vos te puede decir un ejercicio, te puede dar en términos de ecuación, te va a dar esto. Te va a decir, seno de un ángulo desconocido, llamale X, llamale alfa, llamale beta, llamale tita, como quieras llamarle, pero vos no conoces el ángulo. Te dice, seno de un ángulo es igual a un medio. Bueno, como yo recién acá escribí justamente que seno de 30 es igual a un medio, entonces vos fácil me decís un medio. Pero ¿qué pasa si es que vos no sabías esto? ¿Qué pasa si yo te cambio ahora a, por ejemplo, en vez de un medio te pongo raíz de 2 sobre 2? ¿Cuál es el ángulo? ¿Cuál es el ángulo tita? ¿Cuál es el valor de tita si es que yo sé que el seno de ese valor tita me da como resultado raíz de 2 sobre 2? Esta es una ecuación. Cuando vos tenés una ecuación y cuando vos querés saber el ángulo, cuando vos querés saber el ángulo, ahí vos tenés que hacer lo siguiente. Cuando vos querés saber el ángulo, vos tenés que despejar este ángulo. Y cuando vos despejás este ángulo, la función seno tiene que pasar al otro miembro, ¿verdad? ¿Y cómo pasa el seno al otro miembro? El seno pasa al otro miembro como arco seno. El seno pasa al otro miembro como arcoseno. Arcoseno se puede escribir así, arcosin de raíz de 2 sobre 2. O también se puede escribir, el arcoseno se puede escribir como seno a la menos 1 de raíz de 2 sobre 2. Entonces, cuando vos la función seno le pasás al otro miembro, justamente pasa como seno a la menos 1 o arcoseno, ¿sí? Son dos formas de escribir, pero la misma cosa. Bueno, entonces, ¿cómo hacer eso en la calculadora? ¿Cómo es el arcoseno o seno a la menos 1? Y justamente ahí es una presionar Shift. Si vos querés hallar el arcoseno de raíz de 2 sobre 2, haces Shift seno. Y fíjate que ahí te dice luego seno a la menos 1, te dice la calculadora. ¿Sí? Entonces, el Shift seno es para cuando vos querés justamente despejar el ángulo en una ecuación trigonométrica. Si vos haces Shift coseno, estás hallando arcoseno o coseno a la menos 1, ¿verdad? Y si es Shift tangente, el Shift seno, coseno, tangente es cuando vos querés hallar el ángulo que justamente vos tenés como incógnita. ¿Me entendés? Entonces acá, por ejemplo, sería seno a la menos 1 de, y bueno, yo usaría paréntesis por las dudas, de raíz de 2, ¿verdad? Dividido 2. Y eso me tiene que dar 45. Y me das efectivamente 45. Entonces, la verdad que el shift es más que nada para que vos encuentres el ángulo cuando no tenés el ángulo, cuando tu ángulo es tu incógnita. ¿Sí? Y se usa mucho en ecuaciones. ¿Está bien? Gracias, bro. Sí, preguntar nomás vos, no tengas tímido, sí se puede. Te puedo asegurar de repente que capaz alguno de tus compañeros tenía la misma duda y tipo ahora te tiene que agradecer. Así que si alguno tenía la misma duda que Nicole, porfa, tipo le mando un mensaje, le dice, tipo, gracias Nicole, porque gracias a vos ya no tengo esa duda. Bien, pero esto es. Y son esas dudas las que realmente vale la pena aclarar también, porque vos a veces haces nomás. A vos te dicen y haces mecánicamente, pero yo ahora justamente trato de explicarles el trasfondo de, ¿verdad? Fíjense que acabo de seno a la menos 1, ¿entendés? Ah, por eso es lo que la calculadora cuando presionas Shift te sale luego ahí seno a la menos 1, ¿verdad? Es que te está dando justamente el despeje del seno, ¿verdad? Para que vos halles el ángulo. Bueno, ahí está. Entonces, con eso en mente, vamos a este ejercicio. Ejercicio también del examen 2019. Fíjense que en el examen 2019, de hecho, cada año sale un cuarto del examen va a ser trigo. Por eso de repente, justamente, full, hay que meterle trigo. Es la primera parte, la clase de ayer que está justamente ya en el grupo, está en el Classroom también, ya creo. Pero quiero que vean justamente porque, bueno, nos dedicamos de repente a los triángulos y vamos a ir viendo más problemas de triángulos porque cada año de repente aparecen dos o tres problemas de triángulos, pero también así mismo aparecen dos o tres problemas de identidades y de ecuaciones. Entonces,
Para mí, esta segunda clase es más difícil que la primera clase. La parte de ecuación e identidad es como más complicado porque se mezcla mucho con álgebra. Pero eso justamente, para que para ustedes sea fácil, necesitamos practicar mucho. Para practicar mucho, yo necesito que ustedes sepan esas identidades así de memoria. Y cuanto antes, mejor. Bien, entonces, vamos a ver, dice acá. Resolviendo la siguiente ecuación, ya vamos a una ecuación trigonométrica y tengo que coseno cuadrado de un ángulo menos, mejor dicho, coseno cuadrado de un ángulo menos 3 seno cuadrado de un ángulo es igual a cero, me dice. Uf. Acá esto es una ecuación. Es una ecuación. ¿Por qué? Porque me dice luego, ¿verdad? La siguiente ecuación trigonométrica. Entonces, X no es que puede valer cualquier valor como en una identidad. En una identidad X puede valer cualquier valor. Pero acá no. X vale acá un solo valor y yo tengo que tratar de encontrar uno o dos valores, ¿verdad? Tengo que encontrar cuáles son esos valores que de repente son factibles. Para ello, lo primero que tengo que entender es, bueno, vamos a empezar a trabajar con ecuaciones trigonométricas. ¿Cómo hago yo para trabajar con ecuaciones trigonométricas? Voy a escribir acá mi coseno cuadrado. Acá ya no hay más método corto, ya necesariamente. Bueno, en realidad que sí podría pensar de repente en un método corto, pero no siempre se puede por el método corto. Vamos a hacer el método largo, ¿verdad? Que es justamente el adecuado primero, tipo para pensar, para empezar para ir pensando, ¿verdad? Bueno, acá en este, si yo quiero resolver, ¿sí? Si yo quiero resolver, lo primero que tendría que hacer es toda ecuación trigonométrica. Para que yo pueda resolver, lo primero que necesito es tener una sola función trigonométrica o razón trigonométrica. Eso es lo primero. Y acá hay una mezcla de coseno y de seno. Entonces, yo puedo tener una mezcla de seno, coseno, tangente, puedo tener seno, coseno, tangente, cotangente y secante, y puedo tener cosecante también, puedo tener toditas. ¿Sí? Las 6 razones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Bueno, lo primero, primer paso siempre es, si tengo varias, tengo que empezar a cambiar para tener solamente una. Sí, entonces ese es nuestro primer paso. Yo necesito, en vez de tener coseno y seno, necesito tener solamente una de ellas. Bueno, y acá la verdad que puedo elegir, no hay tipo, yo les diría que si tienen cosecante y secante, o tangente inclusive, mejor dicho, si tienen una mezcla muy amplia, traten primero justamente traten de trabajar con las primeras tres. Esas tres son las más sencillitas. Y otra vez, entre las tres primeras, entre seno, coseno, tangente, yo les diría que seno y coseno son las predilectas. O sea, si tengo que cambiar todo a uno, traten de cambiar todo a seno y coseno, ¿verdad? En este caso tengo justamente seno y coseno, entonces tengo que elegir una de las dos. Elijan ustedes entre seno y coseno cuál les gusta más. Acá, ¿con cuál trabajamos? Dejamos todo en seno o dejamos todo en coseno. ¿Cuál les parece que de repente les gusta más? No, no va a haber mucha diferencia, pero sí tiene que ser o uno de ellos, o seno o coseno. O sea, acá, ¿cuál les gustaría de repente? ¿Con cuál trabajamos? ¿Seno o coseno? Seno o coseno, seno o coseno. Ver que el seno tenga un negativo o no. Tipo, Igual, la verdad que no te preocupes tanto por eso. Tipo, decime no, cuál te gusta más. ¿Te gusta más acá en este caso? ¿Cuál te... Y usa tu instinto así de bruja, tipo de famoso, esa mujer que tiene su instinto de bruja y tipo de decir, bueno, va a ser más fácil si hago por seno o va a ser más fácil si hago por coseno. y viendo así, yo me sé coseno porque el otro tenía un negativo, por Ok, eso ya pregunto. está, ya, ahí está. A ese le llama, yo le llamo instinto de bruja, ya, porque capaz tenga razón, porque al final de cuentas, ahora voy a resolver el ejercicio. Entonces, vos decís, vamos a cambiar todo a coseno, entonces. Cambiemos todo a coseno. Y acá es donde yo uso las identidades trigonométricas justamente. Tengo que cambiar todo a coseno. ¿Cómo voy a cambiar todo a coseno? Si yo quiero cambiar todo a coseno, este tengo que cambiar. Este seno cuadrado de x tengo que cambiar a coseno. ¿Cómo convierto a coseno? Identidades. Me voy a retroceder y me voy a identidades. ¿Dónde hay un coseno cuadrado que me pueda servir para cambiar todo? O sea, un seno cuadrado, mejor dicho. Acá fíjense la primera. Acá tengo un seno cuadrado y me dice más o menos esto, cómo puedo de repente... Esto es lo que yo debería pensar. Acá, mira un poco, acá tengo un seno cuadrado.
y hay un coseno inclusive al lado. Entonces, este me va a servir a mí como para cambiar a coseno seguramente. Entonces, ¿será que sí me sirve? Y sí me va a servir. Voy nomás a retroceder. Yo me tengo entonces que acordar que, esto es mi cálculo auxiliar, digamos. Yo me tengo que acordar entonces que seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1. Bueno, como yo quiero cambiar seno a algo más, entonces esto va a pasar al otro miembro, voy a despejar. Y yo, según esta identidad trigonométrica, sé que el coseno pasa como negativo y me va a quedar 1 menos coseno cuadrado de x, así. Entonces, fíjense, según esa identidad trigonométrica, la primera pitagórica, según esa, yo tengo que saber que todos los senos cuadrados de algún ángulo son iguales a 1 menos coseno cuadrado de ese mismo ángulo. Entonces, gracias a esto, yo voy a aplicar esta propiedad, voy a aplicar justamente esa propiedad, voy a aplicar acá. Esa propiedad voy a aplicar acá. Por eso es importante saber identidades, porque así es la única forma que yo pueda de repente resolver. Entonces acá voy a colocar coseno cuadrado de x menos 3 y en vez de usar seno cuadrado voy a reemplazar por su equivalente. ¿A qué equivale el coseno cuadrado de x? A 1 menos coseno cuadrado de x y eso es igual a 0 entonces. Bueno, acá entonces este 3 le multiplica todo lo que va dentro del paréntesis, entonces voy a aplicar una distributiva y me va a quedar coseno cuadrado de x menos 1 por 3 es 3 y negativo 3 por negativo coseno cuadrado es positivo 3 coseno cuadrado de x y eso es igual a 0. Bueno, y acá justamente lo que a Nicole le asustaba al negativo del coseno de repente ya se volvió positivo. Entonces por lo menos ahí ya tenemos ya un avancecito. Y de hecho, tengo acá dos términos semejantes. Yo tengo un coseno cuadrado, tengo acá un coseno cuadrado positivo y un positivo 3 coseno cuadrado. Y si yo quiero juntar un coseno positivo cuadrado con 3 cosenos positivos cuadrados, al juntar me va a dar 4. Esto, yo junto esto con esto, al juntar me va a dar 4 coseno cuadrado de x menos 3 y eso es igual a 0. ¿Sí? ¿Puede ser? Sin problemas, ¿verdad? Acá tengo una ecuación cuadrática. ¿Cómo resuelvo esta ecuación cuadrática? Una ecuación cuadrática me toca resolver usando justamente o factorización o yo le diría el método más fácil usando la calculadora. Por cierto, no sé si todos los que estuvieron presentes en aquella clase de ecuaciones tipo hoy están también, pero consiguieron las calculadoras que resuelven ecuaciones cuadráticas. Yo, por ejemplo, me acuerdo de Kiara y Danaí y Daldana. Ella es la que para mí que nunca faltan realmente. Porque ya les ubico ya más o menos así por... Anaí sí tiene la 991. No, no, no. No hace falta que sea la 991. La 991 resuelve ecuaciones, pero la del MEC, sí. La del MEC, hay algunas del MEC que resuelven ecuaciones. Entonces, esa nomás, no, no. Les decía yo, justamente, traten de conseguir porque es genial de repente vos usar nomás la calculadora y te ahorras un montón de trabajo, ¿verdad? Bueno, acá, por ejemplo, esta es una ecuación cuadrática incompleta. Esta es una ecuación cuadrática incompleta. ¿Cómo yo sé que es incompleta? Y tengo yo acá mi incógnita es el coseno al cuadrado, ¿sí? Entonces acá tengo yo mi variable al cuadrado. Me falta la variable al exponente 1. O sea, tendría que ser, para que sea completa, tendría que ser A, en este caso, este es A. A es el coeficiente de la variable al cuadrado. Lo que me falta es B. No hay B, pero sí hay C, hay una C. Bueno, y en realidad que B yo puedo completarle justamente con 0, ¿verdad? Entonces yo sé que B es 0, A es 4, C es negativo 3. C es negativo 3, A es positivo 4, ¿verdad? Con mi calculadora que resuelve ecuaciones que voy a hacer ahora, voy a usar justamente para que si alguno de ustedes no estaba presente en la clase pasada, tipo se den cuenta que con esa calculadora se resuelve rapidísimo, ¿verdad? Entonces voy a presionar la tecla mode hasta encontrar en la pantalla el modo EQN. El modo EQN es el modo de ecuación.
Presiono 1, que es para entrar justamente al modo de ecuación, y voy a degree 2, ¿sí? La opción degree 2 es para resolver ecuaciones de segundo grado. Entonces acá me pide la calculadora que yo vaya cargando. Me pide el valor de A vale 4. Es igual para cargar ese valor. Después me pide B es 0 porque no hay, ¿verdad? Entonces cargo. Y luego me pide la C que es menos 3. Y acá tengo los dos valores. 0,8 y negativo 0,86. Esos son los dos valores. De todas formas, yo voy a justamente resolverlo también usando el otro método, ¿verdad? ¿Cuál es el otro método que usamos? Y si no tenemos esa calculadora, nos toca hacer justamente, usar el método de la fórmula resolvente. Vamos a cargar un poco en la fórmula resolvente a ver qué nos da. La fórmula resolvente era menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Igualmente, les decía yo, agarrar y buscar de repente esa calculadora puede ser muy útil porque el día del examen les puede ahorrar de repente el trabajo de tener que aplicar esta fórmula. Bueno, entonces menos B es 0, así que como B es 0, la verdad que bueno, acá me va a quedar ya 0 directamente, me quedo con el más menos. ¿Qué pasa con la B? Vamos a ver, vamos a cargar la B. La B es 0 otra vez acá, entonces me quedo con el este es 0, este es 0, así que me quedo directamente con el 4 negativo 4a, a que es 4 también por c, y c es negativo 3. Ese negativo 3 nos salva todito porque si no íbamos a tener raíz de número negativo, que es un número imaginario, y no nos sirve eso mucho por ahora. Por 2 por a que es 4. Entonces, resolviendo esto, ¿verdad? Me sale un resultado más menos. Acá tengo negativo por negativo, positivo. Y 4 por 4 es 16. 16 por 3, ¿cuánto es? 16 por 3 en 45, 48 creo, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, 48. Entonces, más o menos raíz de, eh, como les decía, puedo de repente, creo que voy a poner algo acá. 4 por 4 por 3 para poder de repente hallar 48 y la raíz de 48, que voy a hacer nomás en otro paso ahí, sobre 2 por 4, 8. Bueno, entonces la raíz de 48, podemos hacerlo manualmente de repente. 48, así descomponiendo como para que me queden los resultados con raíz. 48 yo puedo descomponer en, esto me va a dar el resultado 24 dividido 2, otra vez va a ser 12, dividido 2 va a ser 6, dividido 2 va a ser 3 y bueno, 3, 1. Entonces ahí tenemos. 48 si descompongo es 2 al cuadrado, 2 al cuadrado por 3, ¿sí? Claro, perfecto, ya está, listo. ¿Por qué hago esto? Porque entonces yo sé que más menos, acá nomás, para que vean. Esto es 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 3. Eso es 48. Y si yo coloco así, entonces yo sé que esto tiene raíz exacta. 2 y 2 tienen raíz exacta. Entonces me queda como 2 por 2, 4 acá de raíz exacta. Raíz de 3 sobre 8. Así sería entonces la respuesta, digamos. El resultado de esa ecuación sería entonces eso. Sería más o menos 4, más o menos 4 por raíz de 3 sobre 8. Este 4 y este 8 se pueden simplificar, inclusive. Ahí me quedaría ¿cuánto? Me quedaría entonces más o menos raíz de 3 sobre 2. Así me quedaría finalmente. Ese sería el resultado final, ¿verdad? Entonces, un resultado es raíz de 3 sobre 2 y el resultado negativo raíz de 3 sobre 2. Bueno, ya está. La x, mejor dicho, el coseno de x, que es lo que estamos buscando acá. Si mi incógnita es el coseno de x. Entonces, el coseno de x1 puede ser positivo raíz de 3 sobre 2. Creo que no salió, ¿verdad? Acá. Positivo raíz de 3 sobre 2. Y el otro posible valor, coseno de x2, digamos, es igual a negativo raíz de 3 sobre 2. Ahí tenemos los dos posibles resultados. Ya que mi coseno x era la incógnita, entonces mi primer posible valor es raíz de 3 sobre 2 positivo y mi otro posible valor es raíz de 3 sobre 2. Bueno, y acá usamos lo que les decía.
Yo lo que quiero es despejar esta x que es mi incógnita. Entonces, esa x, para despejar el coseno pasa como coseno a la menos 1 de raíz de 3 sobre 2. Y acá también la x2 pasaría como coseno a la menos 1 de negativo raíz de 3 sobre 2. Ahí entonces es donde uso, mira, el coseno pasó como negativo, entonces ahí yo cargo la calculadora, pueden ver, shift coseno, ahí me va a aparecer coseno a la menos 1. ¿De qué? Y de, justamente, voy a usar nomás paréntesis, raíz de 3, y ese raíz de 3 dividido 2. Raíz de 3 dividido 2. Sale 30 acá. X1 me sale 30. Y X2, ¿cuánto sale? Vamos un poco a ver cuánto sale X2. X2 sale, a ver, shift coseno, ahora coseno a la menos 1 de, y acá uso otra vez paréntesis, negativo raíz de 3 dividido. Y ojo acá que es importante usar dividido, no sobre, porque si usan sobre la calculadora, a entender que ustedes quieren hallar la raíz, no del 3 nomás, sino que del 3 sobre 2. Por eso es dividido, es lo correcto, y no sobre 3. Entonces ahí sale 150 acá. Entonces son dos posibles valores, ¿verdad? Entonces retrocedo. Y fíjense que hay la opción 30, que es la opción B. Pero, ojo que siempre en una ecuación trigonométrica, cuando la incógnita es un ángulo, siempre es súper importante verificar ese resultado. Acá 150 no está luego entre las opciones, entonces eso no me hace dudar. Pero el 30, ¿será que el 30 es? Lo más probable es que sí sea el 30. Pero a veces cuando hay la opción NA es importante verificar porque puede ser NA, ninguna de las alternativas anteriores. Pero en este caso la verdad que 30 es la única posible respuesta, así que podemos marcar. Podemos marcar sin problemas. Bueno, ahí. Luego puedo yo verificar, ¿verdad? Puedo usar la calculadora y puedo verificar. Acá me dice que coseno, si la X, ya sabemos ahora que la X me salió 30, ¿verdad? Si yo puedo verificar acá el resultado. Acá me dice que si yo agarro el coseno de 30 y elevo al cuadrado y le resto 3 por seno de 30 también elevado al cuadrado, eso me tiene que dar 0, dice. Vamos un poco a verificar eso en la calculadora, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Lo más probable que sí, ¿verdad? Pero por curiosidad hacemos coseno de 30. Coseno de 30, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, menos 3 por seno de 30, cierra paréntesis, elevo al cuadrado y eso es igual a 0. Totalmente. La respuesta es 30 porque sí. Bueno, y justamente lo que yo acabo de hacer recién es lo que ustedes podrían hacer para hacerlo por el método corto. En vez de hacer todo este quilombo de repente, que no está mal, ¿verdad? Sí. Lo que sí yo entiendo, y estoy seguro que de repente les pasa a ustedes ahora por la cabeza, es que es muchas cosas porque acá se mezcla con resolución de ecuaciones, ¿sí? Se mezcla con resolver ecuaciones y se mezcla con identidades. Y cuando se mezclan esas dos cosas, yo sé que de repente deja cicatrices en el cerebro. Yo sé que cuesta un poco, pero bueno, ahí está el truco justamente. La práctica es lo que va a hacer que ustedes de repente puedan resolver esta y otras ecuaciones de forma rapidísima. Pero nunca está más de más, justamente por eso el método corto. Yo lo que voy a hacer es usar esa última parte. Voy a agarrar y voy a pensar, bueno, acá, si yo uso 0,5 acá, en vez de 30, si yo uso 0,5, no me va a dar 0. Entonces yo por eso puedo descartar la opción A. Usando la calculadora, de repente yo podría llegar a la respuesta. Yo podría haber hecho acá, coseno de, en vez de 30, podía usar 0,5. Coseno de 0,5, cierra paréntesis, elevo al cuadrado, menos 3 por, o sea, abro paréntesis, seno de 30, en vez de seno de 30 uso 0,5, y eso elevado al cuadrado. Si 0,5 era la respuesta, ¿cuánto tenía que darme al final? 0. Y acá no me da 0, me da casi 1. Por eso yo podía descartar el 0,5. El 0,5 no puede ser la respuesta de este problema. Lo mismo pasa, puedo usar de repente 60. Yo sé que abro paréntesis, coseno de 60, elevo al cuadrado,
Elevo al cuadrado menos 3 seno de 60 otra vez. Elevo al cuadrado y eso es igual a menos 2, no me da 0. El único que va a hacer respuesta justamente va a darme la igualdad, va a verificarme la igualdad. Y esa es la otra forma de resolver este ejercicio por el método corto, por decirlo así. Si uso 0 van a darse cuenta que tampoco va a verificar. De hecho, el único resultado que verifica justamente es el 30 y lo verificamos recién. Entonces, si yo no sabía cómo resolver, por lo menos era bueno que yo sepa que se puede hacer de un método abreviado, un hack, digamos, que de repente puede darme también la solución al problema. Bien, ¿se entendió? ¿Sí?